Gracias a los profesionales que están en el máster. Muchas gracias. Pastor de Moya, escritor, no sabía que era gallero, no sabía. Mira qué interesante. Gallero ha recibido importantes premios como el Premio Internacional de Cuentos Casa de Teatro en 1993, 1996 y año 2000. Recibió el premio al libro más hermoso del año en 1996. También recibió el Premio Anual de Cuentos en el año 2003 de la Secretaría o del Ministerio de Educación y Secretaría de Estado de Cultura. También recibió un premio especial del jurado en el segundo Festival Latinoamericano de Cine y Video en Buenos Aires en el año 2004. Premio Internacional de Arte, Miniaturas en Portada en el año 2006. Entre otros premios, porque si no se me va todo el tiempo. Ha publicado los siguientes libros: El humo de los espejos, Alfabeto de la noche, Buffet para caníbales, Altares y profanaciones, Jardines de la lengua, La piara y Juguete de hielo. Damas y caballeros, distinguidos invitados e invitadas, distinguida teleaudiencia, Pastor de Moya. Encantada, distinguido amigo. Muchas gracias por esto. Gracias. Un gran honor. El honor es mío siempre. Mira, me comentó doña Laura Guzmán, la productora, que Buffet para caníbales se va a presentar o ya se presentó. No, ya se presentó. Ese libro sale en el 2002, 2003 y ganó el Premio Nacional de Cuentos y el libro del año en ese entonces. Sí, era una compilación de relatos que venía también. Yo venía participando en otros concursos como el Casa del Teatro, Santa María, la Alianza, que eran concursos nacionales también. Y luego hicimos ese libro y entonces también, pues Isla Negra lo publica en Puerto Rico. Y aquí hicimos una presentación caníbal, fabulosa, con enanos, en Casa Cuesta, donde los enanos se burlaban de unos intelectuales que yo puse a presentar el libro. Y daban un papiro en una vacinilla de mi bisabuela, hablando sobre la enanez de los intelectuales dominicanos. O sea, era una especie de comedio a la misma cultura dominicana. Y sobre todo al establishment y al poder. Y en ese entonces yo fui el primer director nacional de literatura de lo que hoy es el Ministerio de Cultura. Era una burla a mí mismo también, o sea, y al mismo poder, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de escritura gestual que está más allá del cuerpo también, que se acerca mucho al teatro, a la performance, lo que yo llamo trance dilatado, es como parte también del libro, ¿no? Así es. Entonces, lo que pasa es que ahora siguen escribiendo y el poeta Eloy Tejada escribió la semana pasada en el periódico Hoy sobre el mal en mi literatura y sobre todo en la cuentística, ¿no? Y refiere el libro como fundamento de ese ensayo. Yo te tengo una cita de un gran escritor francés como provocación para una reflexión inmediata. Dice André Gide que un artista no debe contar su vida tal y como la ha vivido, sino vivirla tal y como la va a contar. ¿Usted tomó algunos de esos caminos en su viaje por la literatura? Por ejemplo, Buffet para caníbales, que digamos que se adentra en una crítica agria, ácida, en una exploración, ¿no? Digamos, de su narrativa que lo llevó a ocupar las primeras planas de los diarios culturales.
Claro, bueno, yo he sido, diríamos en mi otra vida, porque ahora soy como una especie de difunto con pulmones, ¿no? Como decía Vallejo. Pero yo tuve una vida bien condenada, ¿no? Un poco maldita, de verdad, como Guidé, como André Guidé, como Baudelaire, como Rimbaud, o sea, asignada por el alcohol, por los bajos mundos. O sea, no es una pose mía, como mucha gente que quiere etiquetarse o tomar poses de ese tipo de literatura. Yo viví esos infiernos, realmente, parte de esos infiernos. Con la única diferencia de que pude regresar, o sea, tuve el privilegio de regresar de la locura, de ese tipo de locura, ¿no? De ese tipo de mundo, lo que ellos, como Baudelaire, Rimbaud, Gerard de Nerval, que se ahorcó en un farol, el que escribió El Viudo, yo no sé si tú conoces ese poema que a mí me encanta. Yo soy el viudo, el sin consuelo, el príncipe de Aquitania. Era un maldito verdadero. Y antes que ellos, el papá de todo, François Villon, era un ladrón que creo que es el padre de todos los malditos, que murió, bueno, fue condenado a la horca 3 veces llevaba una vida bien, bien maldita. O sea, eran condenados en la vida y también en la literatura. El caso también del Marqués de Sade, que estuvo preso y que la literatura, que incluso a partir de ese tipo de literatura del mal, que trata del mal. Del malditismo en la literatura. El malditismo, sí, o sea, que no es más que esos seres de ruido, condenados. Pero que están hablando de libertad y de negación, y están hablando de libertad. En el fondo, yo creo que lo que buscaba, por ejemplo, esa maldición de Baudelaire hacia Dios, no es más que una forma de buscar a Dios. Él buscaba la iluminación negándolo. Lo único que se quedó. Rimbaud también. Edgar Allan Poe, por ejemplo, que para mí es el escritor más importante norteamericano, aunque ellos lo niegan. Al ser una sociedad tan hipócrita, ¿no? Lo niegan, pero es el más grande, yo creo. Y murió en una cuneta, borracho. O sea, todos esos seres se quedaron, pero en el fondo lo que era una crítica, igual que los personajes que ellos trataban y que yo trato también, prostitutas, travestis, tecatos, presos. O sea, son viejas, jamonas, tías, lesbianas, bueno, toda una serie de personajes marginales de la sociedad, vamos a decir. Pero en el fondo lo que hay es una crítica vedada a esa misma sociedad. Claro. Pero en busca de la reivindicación. O sea, no es que yo estoy celebrando esos personajes, ¿no? Me gustaría tu reflexión sobre la literatura dominicana contemporánea, digamos, ¿no? ¿Qué hay en la obra tan prolífica de Pastor de Moya, que tiene una huella ya imperecedera en la historia de la literatura dominicana? ¿Qué hay en esa tradición? ¿Qué hay de Pedro Mir, Juan Bosch? ¿Qué hay de Gilma Contreras, de Carmen Natalia, de Víctor Villegas, de Marcio Velos Magiolo, de Ángela Hernández? Y si sigo diciendo, bueno, Mateo Morrison, Tony Raful, hay una historia de la literatura, hay una literatura dominicana. ¿Qué hay de ese rastro de nuestras tradiciones y de nuestra identidad en tu obra, Pastor? ¿Qué has podido identificar? Según, yo lo he leído a todos, muchos de ellos, algunos, ¿verdad? Me fascinan. Y lo leía y lo releía, el caso de Juan Bosch, el caso de Zacarías Espinal, por ejemplo, que fue un maldito también,
tiene un texto, La bebedora de morfina, la niña bebedora de morfina, y un transgresor incomparable dentro de la literatura. Pero no solamente según lo que yo digo, sino una serie de críticos, incluso internacionales, el mismo Marcio, por ejemplo, que hizo un estudio sobre Buffet para caníbales, se llama hablando sobre el canibalismo estético, donde comparaba los textos, y mis textos como que salían del Bosco, de una pintura de Jerónimo Bosch, decía, y hablaba de cuando él comió mono en las Guyanas francesas y todo. Y dice que no encuentra ningún referente en la literatura dominicana. O sea, yo tampoco creo, aunque considero, por ejemplo, a Bosch como un maestro de la cuentística, pero de la cuentística rural, y bueno, de la cuentística total, pero no hay esos textos, porque esos textos míos tienen un sentido como de completud, que son relatos y a la vez son poemas, son performance, como si fueran escritos para... Entonces, yo no creo que... además son muy visuales. Podrían hacerse una película, como se han hecho cortos, como el caso del Asado, de Puercus Pérez, que se convirtió en una especie de teatro callejero y luego en un video, una especie de película corta, ¿no? Que ganó en Argentina un premio importante también. Entonces yo no creo, bueno, Pedro Pey, por ejemplo, en el caso de la cuentística, Almanzar, los dos, lo leía, lo releía, algunos textos de ellos, Virgilio Díaz Grullón, eso en el caso de la cuentística, ¿no? En el caso de la poesía, yo tengo si te das cuenta, un referente más francés, o sea, está más pegado a Rimbaud, a Baudelaire, a Nerval, al astro negro, el conde de la Tremont, los cantos de Maldoror. O sea, que parecería una paradoja, porque debería tener más influencia, vamos a decir, de la literatura dominicana, de la literatura española, por el asunto de la lengua. Sin embargo, creo que no. Creo que me acerco un poco más, pero claro, totalmente diferente, porque vivimos mundos diferentes y situaciones diferentes, ¿no? Creo que es una escritura totalmente diferente. Sí. Se me terminó el tiempo, pero finalmente 30 segundos. Vila Matas dijo que los escritores acaban solos y acaban mal, y que el que se va y regresa no es el mismo. Bueno, eso hablando de ese mundo paralelo en el que tú incursionaste y luego regresaste. Me encanta esa frase, yo no la conocía, esa expresión, pero yo creo que tiene algo de cierto. Y no solamente en el caso mío, le aconteció a Rimbaud, por ejemplo, que no volvió a escribir más cuando se fue para África. Y no pudo escribir más. Yo espero que ese no sea el caso mío. Que eso no sea mi caso. Y que mis demonios no estén muertos, ¿no? Exactamente. Que hayan regresado multiplicados en pétalos y en besos. Parece que regresaste más sabio. Esa es la promesa, ¿no? La iluminación. Sí. Realmente mi preocupación no es estética, mi preocupación es la santidad. Así es. Tus libros están en la librería Cuesta, lo podemos conseguir ahí, ¿no? Han estado, pero se han acabado, están en Amazon. Sí. En Amazon. Pero por Amazon sí lo podemos conseguir. Gracias, Pastor. Ha sido un gran honor haberte tenido aquí en Cita Cultural y terminar esta semana de trabajo con una entrevista tan interesante sobre tu literatura. Muchas gracias. El privilegio siempre es mío. Gracias. Feliz fin de semana, amigos.